el señor Luis Monti, a quien le damos los muy buenos días. Muy ¿Cómo buenos estás, días, Luis? Luis. Buenos días, Nancy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá ¿Cómo estamos están? con Bien, Darío. bien. Luis, bueno, analista político, dijimos. Si habrá para hablar en estos días y de lo que viene en realidad también, pero en este momento y quizás lo más impactante y lo más impactante e importante fue, bueno, el discurso de Milei, todo este acto protocolar que se desarrolló ayer en el Congreso, después el traslado a la Casa Rosada y un discurso del que todo el mundo quedó hablando, porque dijo cosas que quizás en otro contexto no se aplaudirían, pero en este sí, o sea, dijo de ajustes, habló de situaciones un poco restrictivas que van a venir en nuestro país y que por lo menos la gente que estaba allí en el espacio lo acompañó o lo aplaudió. Sí, a ver, fue un discurso por ahí no muy típico, fue bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. En principio, un poco en tono de humor, te diría que es uno de los principales políticos que no va a mentir, porque nos prometió hambre para todos, entonces en definitiva va a poder Claro. cumplir con lo que prometió. Haga lo que haga. Justo para la dieta. Sí. A ver, creo que un poco también se habló en su momento en 2015, cuando asume Mauricio Macri la presidencia. Después la crítica que se le hizo de algunos sectores fue que no había hecho un estado de situación correcto y que Ujú. no había planteado cómo recibir el gobierno. Entonces se tuvo que hacer cargo de un montón de problemas heredados que no había puesto en la mesa. Eso fue una crítica. Sí. En este caso, Milei lo que hace es blanquear un estado de situación, incluso en algunos puntos hasta agravado, o sea, marca una situación, hace una lectura de situación un poco más extrema todavía que la realidad actual, y entonces dice, partimos de -50. Va a ser muy duro salir de acá, vienen años muy duros. En su momento hay una gran cita de la política que es Winston Churchill, Mm. el que era el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Él les promete al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas, que eso es lo que venía para adelante. Y en este caso fue muy similar lo que hizo Milei. O sea, él blanqueó y dijo, viene esta inflación, viene aumento de pobreza. O sea, está planteando una situación económica sumamente delicada. Lo que pasa es que Milei dice, viene todo esto malo, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, va a ser peor. Va a estallar una hiper. Que es Claro. cierto, ¿no? No estamos tan lejos de números de una hiper. Entonces, bueno, en principio lo que hace Milei es blanquear la situación, nos muestra una foto extrema y dice que necesita hacer ciertos cambios porque es la única opción. Es el único camino posible. Y nos invita a transitar ese camino que va a ser sumamente duro, pero con un final feliz. Claro. El final feliz, él en la época de campaña lo mencionaba a 20 y pico de años, o sea, a más de 20 años. Eh, ¿Acompañará la clase media o por ahí las quizás económicamente más comprometidos como uno, este ajuste lo seguirá? Bueno, a ver, es muy difícil de saber, digamos. La realidad es que hoy la situación económica de Argentina es extrema, no hay mucho margen. Yo creo que la situación social es el gran problema. Hoy tenemos una pobreza estimada en el 45%, según la última estimación de la UCA. La oficial del gobierno a mitad de año había sido el 40, después de su minuto de la devaluación. Hoy se estima 45 y yo creo que probablemente esté más cerca de 50. Mm. Entonces, la realidad es que si el Estado hoy saca las manos de la economía, es decir, deja de sostener a gran cantidad de población, probablemente hay muchas personas que directamente les cueste comer. O sea, estamos hablando de una situación límite. La pregunta es, esa gente que va a estar tan complicada económicamente, cuando deje de tener la contención y el freno, voy a usar los dos conceptos, porque por un lado hay Mm. contención del Estado y por otro lado hay freno de movimientos sociales que durante estos años de situación de gran pobreza no se movilizaron y no permitieron que la gente se movilice Mm. tampoco. La pregunta es,
¿qué va a pasar en la calle? Claro. Si el Estado saca las manos, probablemente toda esa gente se vuelque a la calle a reclamar. Al mismo tiempo, Milei no tiene tanto tiempo. Ahora va a tener una pequeña luna de miel donde la gente que lo votó y por algo ganó entiende que hay que transitar meses muy duros. La pregunta es, ¿cuántos? Porque 6 meses, bueno, puede tener de margen, pero estamos hablando de que si el año que viene o a fin del año que viene ya no hay resultados positivos, va a ser muy difícil que mantenga el apoyo. Y si entramos a 2025 y todavía no cosechó resultados, cuando vengan las legislativas, Mm. le puede ir mal. Y si le va mal en la legislativa, es muy difícil que el gobierno termine bien. Entonces, la realidad es que Milei está obligado a, en los primeros 12 meses, tener resultados económicos positivos. Y es muy difícil que pase. Entonces, ¿cómo entiende él que se puede hacer? Recortando en el sector público, que es lo que dijo anoche. Claro. Anoche, ayer en el discurso de Asunción en el Congreso, dijo, esta vez el recorte lo va a hacer el Estado y no el privado. ¿Qué es lo que la gente más le aplaudió, digamos, que el recorte fuese ahí? Pero hoy día hablábamos en el desayuno, pero cuando si la nafta sale 1.000 mangos, lo paga el pueblo, no lo paga los gobernantes. Bueno, por supuesto, va a haber un ajuste de tarifa, va a haber un ajuste de un montón de elementos básicos de la economía, combustibles, alimentos, todos los servicios públicos, todo eso va a ajustar. O sea, vienen meses muy duros, donde va a ser muy difícil al mismo tiempo mantener el poder adquisitivo. O sea, probablemente todas las personas asalariadas, los próximos meses, cada mes sean más pobres que el anterior. ¿A qué me refiero? Cada vez van a tener menos poder de compra que el mes anterior. Porque además los salarios siempre se actualizan después. Entonces, vos hoy te golpea la inflación y ese recorte que tuviste recién lo vas a recuperar 1, 2, 3 meses más adelante. Claro. Entonces, probablemente vengan meses sumamente duros. O sea, hemos tenido en estos meses una disminución de nuestro poder de compra. O sea, ya está siendo progresivo. Va a Pero en estos seguir. años, o sea, Argentina hace años que tenemos pérdida del poder de compra. Hace años que si vos lo pensás, los sueldos en dólares, cada vez la gente cobra menos. Sí, O sea, que eso también es lo que planteó Milei, cuando dice, viene esta inflación, pero esto no es muy distinto a lo que venimos viviendo. Argentina viene en una espiral de decadencia hace muchísimos años. Y eso es lo que también lo avala Milei para intentar medidas extremas. claro, claro. Y la visita de los diferentes presidentes que vinieron, el acompañamiento que recibió, algunos cambios del protocolo que hizo, ¿qué mensaje o qué quiso mostrar Javier Milei con eso? Bueno, en principio creo que no hubo tanto acompañamiento internacional, no había tantos presidentes, pero más allá de eso sí creo que fue una selección bastante atinada para mostrar su posicionamiento ideológico. ¿Sí? En principio, ¿qué mostró? Aperturas en la Unión Europea, por algo está el rey de España, al mismo tiempo que esté Zelensky, el presidente ucraniano, que está en guerra con Rusia, es mostrar fuertemente un cambio de alineación. Mientras Cristina le gustaba salir en fotos con Putin, ahora Milei te lo invita a Zelensky. Entonces también es un mensaje a nivel internacional de que Argentina va a estar alineada al occidente y no al oriente. O sea, hay un cambio pro Europa, pro Estados Unidos, en lugar de Rusia y China. Hay un movimiento pro Israel en contra del pro Hamas, ¿sí? Pro Palestina. Y al mismo tiempo, a nivel sudamericano, una tendencia hacia los gobiernos de derecha. Mientras no vino Lula da Silva, y Lula da Silva lo había recibido el fin de semana a, al presidente Alberto Fernández saliente, en el acto de Milei, en el escenario estaba el expresidente de Brasil, Bolsonaro. Entonces, si bien no había tantos mandatarios, cada mandatario tenía un simbolismo muy fuerte.
Claro. En relación a los resultados o al efecto de este discurso interno para el lado de los habitantes de nuestro país, ¿hubo repercusiones de aceptación? ¿Hay encuestas de aceptación? ¿Cómo fue socialmente recibido, más allá del porcentaje de votantes que seguramente habrá sentido o afirmado y aplaudido cada una de las partes de su discurso? Socialmente, ¿qué dice la gente? ¿Se sabe ya? Eh, Es muy pronto para saberlo Ujú. todavía cómo va a pasar, pero está claro que Argentina hoy tiene una división muy fuerte entre dos visiones de Estado. A ver, y por algo el gobierno, con una pésima gestión económica, así todo fue competitivo electoralmente. ¿Sí? Entonces, el que votó al candidato Massa seguramente va a estar en contra de todo lo que hizo Milei ayer, y el que votó a Milei seguramente le pareció bien. Hay que ver cómo se desenvuelve, cómo siguen. Acá va a ser clave los resultados que pueda obtener. Insisto, de corto plazo va a ser malo todo lo que viene. Milei lo sabe, el equipo de Milei lo sabe. La pregunta es si alcanzan en los primeros 6 meses, 8 meses, a acomodar un poco el rumbo para empezar a tener resultados positivos. Digamos, hoy el que lo votó sabiendo que el corto plazo va a ser malo. Digamos, ese margen lo va a tener. Lo que pasa es que lo voto pensando en, bueno, son 6 meses malos, son 8 meses malos, no, son 3 años malos. Claro. Claro. El tema es lo más rápido posible conseguir resultados positivos. Que hoy estaba reunido el gabinete. ¿Qué medidas siguen en estos días? ¿Se sabe algo? ¿Hay indicios? Bueno, la base es el paquete económico. La base de este nuevo paquete económico, insisto, también la presidencia de Milei está muy ligada a la economía. El que lo votó para que enderece la economía. Va por ahí. ¿Ese Entonces, sería el este resultado gran paquete positivo? económico es lo que estamos todos esperando. Surgieron borradores, estuvieron dando vueltas, primero decían que salían hoy, al final, hoy el vocero presidencial dijo que los anuncios de Caputo van a ser recién mañana. Pero bueno, sí, en principio hay que aclarar que este Milei es un Milei presidente, no es el Milei ni panelista de tele ni candidato. Entonces, un Milei mucho más moderado, un Milei ya con un trasfondo político, con un apoyo muy fuerte, está junto con el cambio que tiene adentro. Entonces, en definitiva, ya tiene una estructura de gobierno, yo creo que le va a permitir gobernar y lo va a moderar. Al mismo tiempo, en un pasaje del discurso, Atar también recordó esa frase que yo había utilizado en algún momento de están las puertas abiertas para todos los políticos de bien que se quieran Ujú. sumar y quieran hacer algo distinto. Claro, Entonces, bueno, creo que Milei tiene una vocación de mayoría que lo está moderando bastante. claro. Luis, hablando el que se quiere sumar, bueno, ayer también asumía Martín Yarlor acá en nuestra provincia y también con fuerte anuncio, como alineándose a la austeridad que marcaba Milei. Sí, seguramente va a haber un recorte muy fuerte en las provincias. Si, si Milei quiere recortar el gasto público, lo va a tener que hacer necesariamente con menores aportes a las provincias y con menor cantidad de obra pública. Eso va a pegar en todos lados. Sardora, que si bien hace unos meses creyó que cuando ganó la gobernación se había quedado con toda la provincia y Schiaretti había quedado jubilado, no es tan así en la práctica. Schiaretti tiene una carencia fuertísima en el gobierno nacional. Schiaretti puso ministro de Transporte, Mm. eh, ANSES, Banco Nación, digamos, es muy grande la fuerza y la injerencia que va a tener Schiaretti todavía, lo cual lo va a limitar a Zarzora, que no va a poder cortarse solo, como él pretendía. A ver, está claro que Zarzora en campaña jugó para Massa y Schiaretti jugó para Milei. Entonces me parece que Zarzora queda en una posición un poco incómoda, que lo obliga a repensar su estrategia y no confrontar de forma directa con Milei. Creo que va a tener que alinearse además a la nueva situación económica, que va a haber menos recursos para las provincias y va a necesitar financiamiento internacional de cualquier obra.
Clarísimo, Luis. Y eso también hizo que el gabinete provincial también tenga algunos miembros que estaban más alineados al kirchnerismo, como Martín Gil, que fue uno de los más, por lo menos acá en Córdoba, de los más presentes. Bueno, en su momento también tuvo que ver con un poco esta nueva posición de Santoro que se dio el día de las elecciones cuando él habla del cordobesismo y lo plantea como una especie de movimiento transversal. Estamos viendo que tiene Martín Gil, que fue un dirigente kirchnerista, que tiene a Juan Pablo Quinteros, que fue un dirigente opositor que en su momento era la mano derecha de juez, va a ser ministro, y al mismo tiempo tiene una vice que fue radical. Claro. Entonces, un poco la idea de Yardora es plantear un movimiento transversal donde el eje sea el cordobesismo y eso rompe un poco la grieta de partidos. Es una visión distinta, una construcción de que no estamos acostumbrados en Córdoba. En algún momento intentó algo similar de la Sota cuando originalmente creó Unión por Córdoba. Y entonces Ardor lo que está buscando es un movimiento transversal, donde la base sea Córdoba. Claro, claro. Y sumó, bueno, intendentes de las grandes ciudades como Arroyito, que también está con él, y después de La Rosa también en un ministerio. Sí, sí, tal cual. Bueno, De la Rosa, por ejemplo, un candidato PRO, el kilómetro cero del PRO en 2014, que después lo lleva Macri a la presidencia. Entonces, es justamente un movimiento transversal, que por ahí no tiene tanto que ver con el partido político, sino con la pertenencia a la provincia de Córdoba. Vamos a ver eso cómo le funciona. Sin duda que Bardora va a intentar elegirse como un líder nacional. Eso lo va a buscar hacer, va a buscar ser un gobernador no alineado al presidente, no sé si decirlo opositor, al menos diría no alineado al presidente, que trate de nuclear al resto de los gobernadores peronistas, que hoy en día quedan en cierta forma huérfanos. Hay que ver cómo se reconfigura el kirchnerismo con un nuevo líder. Y Sí. ahora está tratando de meterle cuchara para ver si se convierte en un líder nacional. Dependerá también de los movimientos que siga haciendo Schiaretti o qué espacios como a nivel nacional le va a ir dejando también o si al final le va a abrir el camino o no a Yarlora también. Sí, sin duda. Pensemos que la base de las provincias están relacionadas a los aportes jubilatorios y a los subsidios al transporte. Y son las dos cajas que va a manejar la gente de Schiaretti. Claro. Entonces, Schiaretti tiene una injerencia fuertísima en la relación con las provincias. Mm. Clarísimo, Luis. Muchísimas gracias por este pantallazo.